Amén, hermanos. Permítame saludarlos a todos y a todos los que se encuentran en sus hogares, de poder nuevamente compartir la palabra de Dios. Contento de poder salir nuevamente por este medio y poder alcanzar la palabra de Dios que necesitamos tanto en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Así que quisiera que en este tiempo me acompañen a leer la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos del 16 al 18. Y quisiera en este tiempo pedir la ayuda del Espíritu Santo para que me dé palabra y poder también alcanzar a ustedes y poder ser alimentado de esta palabra espiritual que es eterna. Así que ahí donde están ustedes, les ruego que me acompañen en esta oración. Padre eterno, una vez más, quiero darte las gracias porque me permite, Señor, compartir tu palabra, que es el alimento que necesita nuestra alma. Necesitamos en este tiempo escuchar tu voz. Sabemos que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro guía. Sabemos, Padre eterno, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te ruego, Padre Santo, que una vez más puedas usar mi vida, mi conocimiento, para poder llevar tu mensaje, Señor. Para que la gloria sea para ti, Señor. Para que la excelencia sea para ti, para que el poder sea para ti, Señor. Solamente somos vasos de barro en tus manos. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Contento, hermanos, nuevamente de poder salir, de poder llegar a ustedes y de poder compartir la palabra de Dios. Me ha sido difícil a veces por motivos no poder llegar a ustedes, pero en este tiempo Dios ha permitido. Así que quisiera que me acompañes brevemente a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo del 16 al 18. Y la palabra de Dios lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué hermosa es la palabra de Dios, porque nos hace ver de alguna manera, hermanos, de que solamente somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Somos como aves de paso. Como alguien dijo una vez, todo es prestado en esta vida. Desnudos salimos de nuestra madre y desnudos volveremos a Dios. Y en estos 3 versículos que hemos leído, pareciera que hubiera hasta cierto punto unas contradicciones, ¿no? Porque dice mirando las cosas que no se ven, ¿no? Y por otro lado dice también que el hombre exterior se va desgastando y el hombre interior se va renovando. Pareciera que hubieran contradicciones en estos 3 versículos, ¿no? Pero muchas veces en la gramática se llaman paradojas. ¿Qué es una paradoja? Bueno, una paradoja es un evento, es un hecho, ¿no?, que parece ilógico a la razón, a la luz de la mente humana, ¿no?, que parece algo contradictorio. Déjame ponerte un ejemplo para que puedas entender cuando digo yo que es una paradoja. Por ejemplo, cuando alguien dice perseguir la paz con la violencia. ¿Cómo voy a perseguir la paz con la violencia? Eso es precisamente una paradoja, ¿no? O alguien que diga nacer para vivir muriendo. Nacer para vivir muriendo es otra paradoja. Y eso es lo que en estos versículos nos expresan. Así que una paradoja son expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Algo que se observa de una manera en este mundo, pero a la luz de la eternidad luce de otra manera. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está hablando en estos versículos.
Así que en este versículo 16, el apóstol Pablo empieza diciendo, por tanto, ¿no? Por tanto. Dice, por tanto, es como si estuviera resumiendo o llegando a una conclusión de lo que él ha venido diciendo en los versículos anteriores, ¿no? Porque él cuando dice por tanto es porque está llegando a una conclusión. Pablo había dicho, ¿no?, que Dios nos había escogido a nosotros como vasos de barro. Eso lo vemos en el versículo 7, donde ahí expresa que Dios nos escogió a nosotros como vasos de barro. Y a través de esos vasos de barro, Dios estaba desplegando su poder. Dios se propone desplegar su gloria a través de nuestras propias vidas. ¿Con qué fin? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese es el propósito. En estos barros frágiles, ¿no?, Dios nos ha escogido para que los hombres no pongan su mirada en el hombre, sino en Dios, porque Él es el autor, Él es el que hace la obra en nosotros, ¿no? Por eso Pablo pudo decir en el versículo 8, ¿no?, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿no? Palabras del apóstol Pablo. Además, Pablo corría esta carrera confiando en que el poder que resucitó a Cristo de los muertos sería el mismo poder que nos levantaría a nosotros mismos, ¿no?, para estar por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Y esto le daba confianza al apóstol Pablo de seguir batallando, de seguir corriendo esa buena carrera de la fe. Entonces, todas estas experiencias que son para muchos de nosotros dificultades amargas, ¿no? Pero sin embargo, Dios muchas veces las permite por amor a nosotros. Por amor a nosotros, ¿no? Así es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice de que si el apóstol Santiago dice, ¿no?, que si alguien está en pruebas, que dice, alegres, goces, ¿no? Permíteme ir a la palabra de Dios para decírtelo con mayor claridad, ¿no? Santiago, mira lo que dice, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo, alegría, cuando os halléis en diversas pruebas. Miren, hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, todas estas experiencias que son dificultades, y como les decía muchas veces, dificultades amargas, dolorosas, ¿no?, que muchas veces causan sufrimiento, muchas veces Dios las permite por amor a nosotros. Y en esta paradoja de este versículo 16 que hemos leído en la segunda carta a los Corintios, encontramos que la palabra dice que nuestro hombre exterior, ¿no?, es decir, nuestro cuerpo mortal, se va deteriorando, se va, dice, desgastando. Se va desgastando. ¿Con qué finalidad? Para que nuestro hombre interior, miren hermanos, vaya experimentando una renovación progresiva, ¿no? Mientras nuestro hombre exterior, o sea, este cuerpo, se va desgastando, nos vamos envejeciendo, el hombre interior, la nueva naturaleza, la nueva criatura que Dios ha formado en nosotros, dice que va experimentando una renovación progresiva. O sea, hay un deterioro externo y una renovación interna. Y en medio de estas dificultades y experiencias agobiantes, el análisis que Pablo hace de su propia vida es que ha ido envejeciendo. Pablo es una persona como nosotros también que va experimentando, amén, a través del tiempo, ese cansancio se va desgastando, va envejeciendo, su cuerpo exterior se ha ido gastando, y cada vez que la carne va teniendo menos fortaleza física,
al mismo tiempo también él se ha dado cuenta que el hombre interior es más fuerte, es más fuerte que el hombre interior ha ido purificándose, es más fuerte espiritualmente, ¿no? Que el hombre interior piensa más como Cristo y menos como la carne, que se va desgastando, ¿no? Experiencias que gastan al hombre exterior resultan que renuevan, fortalecen, purifican al hombre interior. Como versículos anteriores dice la palabra de Dios, dice que vamos nosotros siendo transformados de gloria en gloria, dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Este cuerpo exterior, no, el hombre interior. Ese ser que Dios ha formado en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí, ¿no? Y lo que lo vivo en la carne, lo vivo por fe, ¿no? Por fe, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nos está llevando el apóstol Pablo a entender, ¿no? Que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va envejeciendo, nuestro interior está siendo renovado, está siendo cada día glorificado, se va cada día transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en el versículo 16 de su Biblia, ustedes pueden ver, dice, por esta causa no desmayamos, no desmayamos, ¿por qué? Porque aquellos que no conocen a Dios, muchas veces los problemas, las angustias, las dificultades, que cualquier persona de este mundo pasa, aquí no tiene problemas, aquí no tiene dificultades, pero los que no conocen a Dios, muchas veces acaban, muchas veces con su vida. Ellos no entienden muchas veces que estos problemas muchas veces nos ayudan a crecer en fe, nos van purificando, van haciendo al hombre interior, lo van haciendo crecer cada día, lo van santificando más y más. Sin embargo, la persona que no conoce a Dios, estos problemas lo acaban, lo envejecen, ¿no? Y cada día en ellos produce un vacío, una insatisfacción a esta vida. Por eso vemos muchas veces las personas que se suicidan, se quitan la vida, porque ellos dicen, los problemas me agobian. Vemos a personas que deciden quitarse la vida y básicamente por problemas, porque no saben entender el propósito de su vida. Pero para el hombre que tiene la perspectiva de Dios, cada experiencia dolorosa de esta vida le ayuda a recordar que lo que realmente tiene valor es esa nueva vida futura que Dios ha prometido y que nos está esperando a todos aquellos que amamos su venida. Satanás quiere que a través de los problemas y las experiencias dolorosas yo me desaliento. Muchas veces Satanás quiere ponernos pruebas, muchas veces quiere que a través de las pruebas nos desanimemos, que ya no continuemos, pero sin embargo, como Dios es tan sabio, como Dios es tan poderoso, Dios usa esos mismos problemas, Dios usa esas mismas experiencias dolorosas para fortalecer el hombre interior que hay en ti. Las mismas experiencias que Satanás con las cuales te quiere hundir, Dios las usa para fortalecer el hombre interior, la mujer nueva que está dentro de ti, ¿no? Y puedas tú prepararte para la vida eterna. Y esto lo podemos resumir como en este versículo de Romanos 8, mira, acompáñame con tu Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que todas las cosas, buenas y malas, alegrías y tristezas, nos ayudan para bien. Pero ¿a quiénes les ayuda para bien? Los problemas. Dice
a los que aman a Dios. Y no solamente amar a Dios es decir por decir, ¿no? Amar a Dios es conocer, porque nadie puede amar a una persona a quien no conoce. Yo no puedo decir que yo amo a una persona que no la conozco. Si mi padre, imaginemos un ejemplo, me dijera que él llegó a tener un hijo y que vive en Europa, ¿no? Y me dice, él es tu hermano, yo no puedo decir que lo amo, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo conozco, no tengo comunicación con él. Puedo saber su nombre, puedo saber que lleve el apellido. Y así hay muchas personas que dicen que aman a Dios, pero no lo conocen. Y la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? El conocer a Dios es conocer su santidad, es conocer su justicia, es conocer su ira, ¿no? Es conocer su misericordia, es conocer su bondad, su eternidad, su poder, ¿no? Y la única manera de conocerlo es a través de la palabra de Dios. La única manera. No hay otra forma de poder conocer a Dios. Así que lo que muchas veces puede parecer doloroso para nosotros, a los ojos de Dios es algo glorioso. El apóstol Pablo muchas veces habla de las tribulaciones a lo largo de sus cartas que tuvo que pasar por llevar el evangelio. El apóstol Pablo fue una persona que pasó momentos difíciles, que fue golpeado, maltratado, ¿no? Que fue encarcelado por llevar el evangelio. Y no solamente en esta segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos relata acerca de los sufrimientos que tuvo que pasar, sino casi en la mayoría de sus cartas él menciona ese dolor, ese sufrimiento que tuvo que experimentar por llevar el evangelio. Solamente déjame citarte, no lo voy a leer porque es bastante, los capítulos donde el apóstol Pablo menciona, digamos, cómo es que él tuvo que pasar momentos difíciles por llevar el evangelio. Tan solo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, del 8 al 11, menciona él, digamos, las tribulaciones que él tuvo que pasar. Si gustas puedes anotarlo, lo puedes leer más tarde. En el capítulo 6, versículos del 4 al 10, también el apóstol Pablo habla, digamos, de todo lo que él pasó, y solamente lo voy a leer unos cuantos versículos. Nos dice acá, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Capítulo 11, el capítulo 11 de Segunda de los Corintios quizás es el pasaje más largo donde el apóstol Pablo narra los sufrimientos que él tuvo que pasar por llevar, digamos, la palabra de Dios. En el capítulo 11 de la segunda carta de los Corintios dice sufrimiento del apóstol Pablo como apóstol. Y es una lista larga de todo lo que él tuvo que pasar. Solamente pueden leerlo desde el 23 al 33. Todo lo que él tuvo que pasar, digamos, todos los sufrimientos, todo el castigo por llevar la palabra de Dios. En el capítulo 12, versículo 10, también el apóstol Pablo también narra estas experiencias amargas que él tuvo que pasar. Voy a leerlo porque es corto. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Acá el apóstol Pablo nos narra todo esto que él tuvo que pasar. Y en medio de esta lista dolorosa que el apóstol Pablo nos narra, ¿no? Mirándolo con una perspectiva que Dios nos da, las interpreta el apóstol Pablo como algo leve y pasajera, que nos produce, dice, un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Miren, hermano. Dice que todo lo que él ha pasado, todo esto, dice el apóstol Pablo, con la perspectiva que Dios le da al apóstol, dice él que es algo leve y pasajero.
Toda esta lista dolorosa, él las interpreta como algo leve y pasajero, ¿no? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto en el versículo 17, que dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren, hermanos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las aflicciones de este mundo, que son leves y pasajeras, producen un profundo peso de gloria en nosotros. Una aflicción leve produce algo grande que es pesado y glorioso. Una aflicción leve produce algo grande que es pesado y glorioso. Bueno, si nos damos cuenta, todas las experiencias que pasó Pablo, si yo las quisiera ver desde mi lógica, si yo las quisiera analizar desde mi perspectiva como hombre, yo diría, bueno, para mí ninguna de las que Pablo pasó son leves y pasajeras. Ninguna. Para mí, por el contrario, si yo las quisiera ver con mi lógica humana, yo diría son grandes, son difíciles, son tormentosas, son abrumadoras. Sin embargo, Pablo las califica como leves y momentáneas, algo que es insignificante y sin importancia. ¿Eh? Insignificante y sin importancia, Pablo. Has hablado que has pasado cárceles, azotes, naufragios, yo que sé, tantos sufrimientos que ha pasado el apóstol Pablo. Sin embargo, él las califica como insignificantes y sin importancia. Mira, te voy a leer en el capítulo 11 de la segunda carta, te voy a leer lo que Pablo llama algo insignificante y sin importancia, para que entendamos cómo es que el apóstol Pablo mira los sufrimientos a la luz de la eternidad, a la luz de la eternidad. ¿Cómo lo mira? ¿Y qué sufrimientos son los que Pablo las califica como leves sin importancia? Permíteme leerte los versículos, mira, del 23 en adelante. Dice así, ¿no? Dice, a ver, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Realmente he tenido testimonio que cuando algunos hermanos han leído estos versículos, incluso hasta han llorado por lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Todo esto por una buena causa, por llevar el evangelio, por llevar el mensaje de salvación a los inconversos, a los gentiles. Y esto es algo paradójico, si lo vemos desde el punto de la vista de la eternidad. ¿Por qué? Porque que esté yo trabajando por la causa de Cristo y me pasen las peores cosas. Que esté yo trabajando para la causa de Cristo y me pasen las peores cosas. Y la persona que pasa por las peores cosas las califica como insignificante y sin importancia. Y la persona que está pasando las peores cosas, ¿saben cómo las califica? Como algo insignificante y sin importancia. Y te preguntes, ¿y cómo es esto? Bueno,
Déjame decirte que hay una sola manera de poder hacer esto y es evaluar el conjunto de todas las experiencias a la luz de la eternidad, a la luz de la eternidad. Tu vida, si tú quisieras ver tu vida en comparación a la eternidad, déjame decirte que nuestra vida aquí en la tierra no es nada. Nosotros como personas no vamos a vivir más de 80, más de 90, más de 100, más de 120. No llegamos. A la luz de la eternidad, 100 años no es nada, ¿no? Si lo comparamos con la eternidad, no es nada. Como dice el apóstol Pedro, ¿no? Hablando de la vida del hombre, en su primera carta, capítulo 1, versículo 24, mira cómo se refiere al hombre, dice que toda carne es como hierba, y cuando habla de toda carne, habla de todo hombre, o sea, de su cuerpo, ¿no? Básicamente refiriéndose al cuerpo, dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, o sea, todo su apogeo, su esplendor del hombre, es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, dice la palabra. Entonces, a la luz de la eternidad, nuestra vida es como una neblina que aparece por un momento. Y una vez que sale el sol, ¿qué sucede con la neblina? Se disipa, se espuma, desaparece. Así es nuestra vida. Es momentánea, temporal, es pasajera, si la comparamos a la luz de la eternidad. Porque la eternidad, ¿qué tiempo es? ¿Es 1000 años? La eternidad es 1.000.000 de años. No, hermano, la eternidad no tiene tiempo, es eterno, ¿no? Por eso la vida aquí en la tierra es corta y nosotros deberíamos poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, como ya lo vamos a ver en el versículo que sigue, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos invita en la carta a Colosenses, dice, poner la mirada, buscar las cosas de arriba, ¿no? Es que realmente hemos nacido con Cristo, debemos anhelar las cosas espirituales, porque ellas son eternas. Todas estas cosas son momentáneas. Las cosas materiales se acaban. Muchas veces, yo no sé, pero hemos tenido que a veces que renovar nuestras cosas, ¿no? Tienes que renovar una silla, tienes que renovar, yo qué sé, tu vasija, ¿no? Siempre tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque se rompen, se acaban, la ropa misma, momentáneo, temporal. Hasta nuestra casa, viene la casa, tienes que arreglarla, tienes que pintarla, ¿por qué? Porque se va deteriorando, se va desgastando. Tu cuerpo mismo, mi cuerpo mismo se va deteriorando, se va desgastando, pero la eternidad, hermanos, es algo para siempre. Y es ahí donde la palabra de Dios siempre nos lleva a poner nuestra mirada, ¿no? A poner nuestra mirada. Así que debemos entender que nuestra experiencia aquí es corta. Pero si solo pensamos en lo terrenal, toda experiencia humana parece dolorosa, ¿no? E interminable. Hay muchas personas que están pasando un dolor, una enfermedad y piensan, dicen, uy, este dolor es interminable. No. A la luz de la eternidad no se puede comparar, hermano, a la luz de la eternidad. Cuando nos colocamos los lentes de la eternidad, aquello que parece doloroso e interminable adquiere otra dimensión. Pablo describe sus experiencias no solamente como pasajeras a la luz de la eternidad, sino las describe también como leves, momentáneas, ¿no? Es como si Pablo hubiera puesto en su mente una balanza, ¿no? Imaginémonos que tú pones en tu mente una balanza, porque eso es lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? En un lado ha puesto todos los azotes, ¿no? En un lado de la balanza ha puesto todos los azotes, ha puesto sus naufragios, ha puesto sus cárceles, ha puesto sus desvelos, yo qué sé, todo lo que ha sufrido, ¿no? Todas sus aflicciones. Y en el otro lado de la balanza ha puesto la gloria que va a ser revelada. ¿Qué se ha sucedido? Que inmediatamente la balanza se fue al lado de la gloria. Al lado de la gloria.
todo se fue a la derecha. Por eso Pablo dice que todas estas tribulaciones son leves, amén, y no es pesado, dice Pablo. Son leves, no es pesado. En comparación con la gloria, no es nada. Mira lo que dice Romanos 8:18. Romanos 8:18 tiene mucha concordancia con lo que estamos viendo en el mensaje. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Las aflicciones que tú estés pasando, el dolor, yo qué sé, la tristeza, no sé, lo que hay en tu corazón, dice, lo que tú estés pasando no se puede comparar, dice, a la gloria venidera que algún día ha de manifestarse a tu vida. No se puede comparar, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más grande. Es mucho más grande, hermano. Nosotros tenemos un Dios que es eterno, que los cielos ni los cielos lo pueden contener. Y eso es en la cual nosotros tenemos nuestra esperanza, que algún día estaremos ahí. Así que todo lo que pasamos, sí, yo no estoy diciendo de que va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de dolor, que no hay que, sí, somos hombres y mientras estamos en este cuerpo hay aflicción, pero para eso tenemos la palabra de Dios para levantarnos, para recapacitar y para seguir poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En Él debemos de poner siempre nuestra esperanza. Por eso Pablo dice que estas aflicciones, dice, no se pueden comparar, no se pueden comparar. Cualquier gloria de la tierra, hermanos, no se puede comparar a la gloria que Dios ha prometido. No se puede comparar, ¿no? No tiene punto de comparación. Por eso Pablo considera que sus experiencias son livianas, porque no se pueden comparar con la gloria que Dios nos ha prometido. Así que vayamos nuevamente al versículo 18. Versículo 18. Dice así: no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Cuando alguien lo puede leer así, dice, wow, qué difícil es esto, ¿no? ¿Cómo Dios me puede a mí pedir que yo mire las cosas que no se ven? ¿Cómo puedo ver yo las cosas que no se ven? ¿No? Nosotros deberíamos vivir en este mundo, no viendo las cosas que hay en el mundo. Deberíamos vivir en este mundo viendo las cosas que no vemos. Las cosas que no vemos. En otras palabras, ver lo invisible. Dios nos llama a ver lo que no se ve. Dios nos llama a ver lo que no se ve. ¿Y cómo puedo ver lo que no se ve? Bueno, déjame ponerte un ejemplo simple, ¿no? Yo uso mis lentes porque si yo quiero leer algo sin los lentes, yo no lo voy a poder ver, simplemente. No voy a poder ver, ¿por qué? Porque necesito ponerme los lentes para poder. Si alguien me dice lee, yo simplemente puedo ver letras borrosas, que no lo voy a hacer. Cuando me pongo los lentes, puedo entender el mensaje, puedo entender la carta y lo puedo leer. Cuando las personas no usan el lente de la eternidad, entonces solamente ellos miran lo terrenal. Y como no tienen los lentes de la eternidad, ellos piensan que solamente este mundo es lo que existe, lo que toca sus manos, lo que sus ojos ven. Sin embargo, cuando uno se pone los lentes de la eternidad, puede ver un mundo invisible. ¿Y cuáles son esos lentes de la eternidad? Bueno, los lentes de la eternidad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Todo aquel que puede leer la palabra de Dios puede entender
y puedes ver las cosas que no se ven. Los que no leen la palabra de Dios piensan que este mundo es lo maravilloso. Piensan que este mundo es lo máximo y que no hay algo mejor. Cuando no es así. No es así. A la luz de la palabra de Dios, este mundo se va a destruir. Este mundo se va a acabar, ¿no? Hace poco una de mis hijas tuvo la oportunidad, y gracias a Dios, ¿no?, de hacer un viaje por Europa, y ella se quedó impresionada de conocer la arquitectura, los monumentos, los edificios, de conocer digamos, otros países. Bueno, yo le dije, mira, hija, todo lo que tú has visto, la palabra, yo dice que todo eso se va a quemar. No lo digo yo, lo dice Dios. Porque Dios ha prometido cielos nuevos y tierras nuevas a los que le aman. Entonces, si yo no miro las cosas de este mundo a la luz de la eternidad, yo voy a pensar que este mundo es lo más bonito que tengo que vivir, y tengo que disfrutarlo, y tengo que esmerarme en vivir la vida en este mundo, porque una vez que muero ya no, se acabó todo. Eso es lo que el mundo te hace creer. Sin embargo, después de esta vida hay una vida mucho mejor para aquellos que tienen la vida. Mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis. Apocalipsis, te voy a leer algunos pasajes. Apocalipsis 21. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque lo que estaba, dice, pasaron, ya no existe. Y el mar, es más, ya no existía. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta? Miren lo que habla el apóstol Pedro. Capítulo 3. Dice así. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán, dice, quemadas. Todo esto se va a quemar, todo esto se va a destruir. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, han de terminarse, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurado para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, nosotros vemos, ¿qué vemos? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia. Es la importancia de poder ver las cosas que no se ven. Por eso, cuando hablamos de las cosas de Dios, el hombre que no se pone los lentes de la eternidad, para él es locura. Él no las puede entender, porque se han de entender, se han de interpretar espiritualmente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe. La palabra percibir es no puede ver. ¿Qué es lo que el hombre natural, cuando habla del hombre natural, habla del hombre y de la mujer que no tiene el Espíritu Santo? Habla del hombre común y corriente que tú lo encuentras en la calle, bien vestido, con terno, como tú quieras, o yo qué sé, o pobre, o mendigando, pero el hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Ese es el hombre natural. Porque el hombre natural no percibe, no puede ver las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no las puede ver? Porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir, hasta la interpretación, porque se han de discernir, la palabra discernir es, se han de interpretar como espiritualmente. Se han de interpretar espiritualmente.
Pues el hombre natural dice, no, dice, para estudiar la Biblia hay que estudiar teología. Claro, no es malo estudiar teología, es bueno, pero no necesariamente hay que estudiar teología para poder entender la palabra de Dios. Si no, imagínate, ¿no? Llegaríamos al cielo y, sin conocer a Dios, digo, Señor, bueno, el requisito para estudiar tu palabra era estudiar teología. En la iglesia donde yo congrego, una hermana ya partió con el Señor, ella no sabía leer y era cristiana. Ella ya partió con el Señor muchos años. Pero sin embargo tenía una buena retención de memoria y ella predicaba la palabra de Dios. Se iba con su Biblia cuando ella trabajaba y le decía a los muchachos, ven, lee lo que dice acá. Y le leían los muchachos, iba por los pueblos. Ella como no sabía leer, le leían, y cuando los chicos le leían, los jóvenes, ella les interpretaba lo que el mensaje decía. ¿Por qué? Porque se ha de interpretar, se ha de discernir espiritualmente. Y solamente los que tienen el Espíritu de Dios podemos entender las cosas que son del Espíritu. Porque la palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo, usando hombres, por supuesto, usando hombres. Entonces, volviendo al mensaje, versículo 18 dice, entonces, la palabra de Dios nos invita a ver lo invisible. Dios nos llama a ver lo que no se ve. Así que para ello necesitamos ver la vida con los lentes de la palabra de Dios para poder interpretar la vida, ¿no? Porque es la única manera de vivir con gozo y esperanza. Así que, mis hermanos, si me venden, como dijo, cuando vemos el ejemplo de José, ¿no? De José, que muchos conocemos, cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto, ¿no? Si José fue vendido por sus hermanos a Egipto, terminó en la cárcel, terminó acusado, ¿no? Primero lo vendieron como esclavo y al final termina en la cárcel. ¿Qué hace José? José se pone los lentes de la palabra de Dios y cuando se encuentra con sus hermanos, en vez de acusarlos, les dijo, no, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Y es ahí donde todos nosotros tenemos que entender. Problemas en familia, problemas en casa. ¿Quién no tiene en esa vida? O sea, el problema no son los problemas. El problema es con qué lentes estás mirando. Si lo estás mirando con tus ojos terrenales, de hecho que te vas a acabar la vida, te vas a afligir. Si te pones los lentes de la eternidad, vas a contestar como José. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien, para proteger y salvar a muchos pueblos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando solo caminamos en este mundo mirando con los ojos naturales, vamos a pensar que este mundo lo es todo, ¿no? Que es lo único por lo que vale vivir, ¿no? Y que deberíamos de disfrutar de esta vida al máximo. Cuando todo esto es pasajero, todo esto es momentáneo, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Mira lo que dice la palabra. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, dice, pasa, es temporal, es momentáneo. El mundo pasa y sus deseos pasan también.
Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Yo no sé si tú has podido retener o has entendido esta palabra, dice, no, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos. Y los deseos son momentáneos. Los deseos de la carne, es decir, los deseos de los ojos son momentáneos. Son temporales. Los deseos de los ojos son pasajeros, son efímeros. Y dice, y la vanagloria de la vida. ¿Sabes lo que significa vanagloria? Algo que no tiene valor. Es una gloria momentánea. Yo te pusiera el ejemplo de muchos artistas. ¿Dónde están? Mencionan. Todo fue momentáneo. Todo ya acabó, ¿no? Tú puedes ver a tu cantante, yo que sé, de tu tiempo, ¿no? Ahora viejito, arrugado, ya nadie se acuerda de él. O el futbolista, yo que sé, ¿no? De tu época, al ídolo, ya nadie se acuerda de él, ¿no? Todo fue momentáneo, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque surgen otras vanaglorias, surgen otros hombres, otras mujeres con esa misma gloria, con ese mismo ímpetu, y todo también es momentáneo, es pasajero. Por eso la palabra dice la vanagloria de la vida. Esas cosas no provienen del Padre, sino vienen del mundo. Vienen del mundo. Pero dice la palabra de Dios que todas estas cosas el mundo pasa. Muchas veces el mundo saca una moda y todos queremos vestir a la moda. Una vez que pasa la moda ya no queremos vestir. Una vez mirando una película, en este tiempo con mi familia, mirábamos a los hombres que usaban los pantalones y bueno, la basta pues nos cubría los zapatos, ¿no? Ahora pues imagínate, los hombres usan pantalón casi por decirlo pitillo, ¿no? Bien ajustados. Imagínate que alguien use un pantalón así. No, se ve raro. Bueno, ya no es antes usaban bien, recordaba con mi esposa, bueno, que a veces uno pues, ¿cómo podía salir a la calle con un pantalón roto? ¡Qué vergüenza! Era un escándalo. Ahora sales con un pantalón roto y te ves bonito. Y te ves bonito con un pantalón roto. Esa es la vanagloria de la vida. ¿Se dan cuenta cómo es la vanagloria de la vida? Es momentánea y es pasajera. Pero sin embargo, esas cosas les gusta a mi carne. Y cuando te digo que les gusta a mi carne, hablo de esos deseos que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Pero esos deseos son temporales, son momentáneos, son pasajeros. Pero dice, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ese permanece para siempre, ¿no? Así que todo lo que nuestros ojos naturales ven va a pasar, se va a acabar, es algo temporal. Lo eterno es lo que no vemos. Lo que va a durar para siempre precisamente es lo que no vemos, pero lo esperamos y lo vemos cuando nos ponemos los lentes de la eternidad. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Es un pasaje donde Eliseo, el profeta, estaba siendo asediado por los sirios, ¿no? En eso, los sirios deciden rodear la ciudad donde estaba el profeta. Su criado del profeta abre la puerta, sale de su casa y ve toda la ciudad rodeada de soldados. El criado entra asustado al profeta, a Eliseo, y le dice, mi señor, todo el ejército sirio tiene rodeada la ciudad. En eso el profeta Eliseo le dice, no te preocupes, le dice a su criado, porque más son los que están con nosotros que son ellos. Más son los que están con nosotros que los que están afuera.
que los sirios. Entonces, el profeta ora y le dice a Dios, Señor, ábrele los ojos a su criado para que pueda ver. Ábrele. Ahora, el profeta, el criado de Eliseo no era ciego. Él veía. Pero Eliseo ora para que le abra los ojos espirituales y pueda ver quién era el que cuidaba al profeta Eliseo. Cuando el criado fue abierto sus ojos espirituales, miró un millar que estaban en cerros con carruajes, eran ángeles, eran cientos, eran miles que estaban atrás de los sirios. Y se pudo estar tranquilo, ¿no? Pero así es, hermano. Más son los que están con nosotros que los que están, digamos, que eran los sirios. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos de la eternidad, ¿no? Con los ojos de la eternidad. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de tu vida, te protege, te cuida donde tú vayas, ¿no? Y nos defiende. Tal vez alguien dirá, pero yo no lo veo. No es necesario verlo, ¿no? Solamente tienes que creerlo. Solamente tienes que creerlo, ¿no? Así que cada vez que nos ponemos los lentes de la eternidad, podemos mirar esas cosas que no se ven, ¿no? Y tú y yo, hermano, recuerda que somos llamados a caminar por fe y no por vista. El cristiano es una persona que camina por fe y no por vista. Somos llamados a caminar con los lentes de la eternidad, como lo hicieron muchos de los héroes de la fe, del capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Es impresionante cómo Abraham y cómo muchos de ellos que menciona en Hebreos 11 se pudieron mantener caminando, mirándolo, deseándolo, saludándolo, como dice la palabra de Dios, solamente por leerte algunos nada más, por ejemplo, en Hebreos 11, hablando acerca del Padre de la fe, mira lo que dice Hebreos 11:13, dice así, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren, hermanos, en esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿no? Dice que mirándolo de lejos y creyendo. Así vivió nuestro padre Abraham, ¿no? En esta tierra. Otro ejemplo también que podemos ver aquí es el de Moisés. Moisés, aquel líder que pudo sacar al pueblo de Israel, que nació, digamos, en una familia de reyes en Egipto, ¿no? Rodeado de toda la corte, de príncipes, de toda la realeza en Egipto. Sin embargo, dice la palabra de Dios, dice que él lo dejó todo eso. ¿Por qué? Porque prefirió, dice, el menosprecio y el oprobio de Cristo antes que los tesoros de los egipcios. Mira, acompáñame a Hebreos 11, versículo del 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, Moisés tenía el título de príncipe. Moisés renunció a ese título. Renunció a ese título. Dice, escogiendo antes ser, dice, maltratado con el pueblo de Dios. Miren, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Que él prefirió, dice, ser maltratado, ¿no? Que gozar de los deleites, pero dice temporales. Así, hermanos, son todos los placeres y todas estas cosas terrenales. Temporales, momentáneas, ¿no? Y dice, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En dónde tenía la mirada Moisés puesta? Dice, en el galardón, en la recompensa, en la gloria de Dios. Ahí estaba su mirada. Por eso muchas veces, cuando hemos leído estos pasajes, podemos ver que todo lo que estamos pasando, todo esto es temporal. Y es verdad, hay mucho sufrimiento en los momentos que estamos pasando. Yo le doy gracias a Dios, porque por encima del virus, por encima de esta pandemia, tengo a un Dios que es más grande que yo. Y que sé que Él está dirigiendo todas estas cosas. Muchas veces, yo le soy honesto con mi mente, yo no entiendo, porque a veces me he enterado ya de sufrimientos, amigos que un amigo hace poco me enteré que ha fallecido, un vecino mío, por ahí por mi casa, a 5 casas, de donde viven mis padres, ha fallecido. Ya personas que yo conozco también me he enterado que han fallecido, ¿no? Y tal vez digo, Señor, tal vez yo con mi mente yo no puedo entender porque tú eres un Dios eterno que hace las cosas perfectamente. Humanamente no podemos entender, hermano. Pero la única manera de poder ver lo que Dios está haciendo es a la luz de la eternidad. A la luz de que Dios está haciendo algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas perfectamente. Él hace las cosas perfectamente. Así que nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. En Dios. Él es el autor de la vida. Y por más problemas que estemos pasando, siempre debemos de acudir a Él. Debemos de acudir a Él. No solamente en los momentos difíciles, sino que siempre tenemos que tenerlo en nuestro corazón. No seamos, digamos, como personas religiosas que solamente cuando hay un problema, cuando hay una angustia, corremos a Dios. Después que pasa el problema, pasa la enfermedad, nos olvidamos de Dios. No. Todos los días debemos estar orando. Todos los días. ¿No? La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Todos los días yo paro orando, porque como hombre también tengo que trabajar, y yo a veces me pregunto y también digo, Señor, solamente tú sabes con cuántas personas a veces nos cruzamos, tal vez, en el camino de repente, sábelo tú, si están contagiadas o no. Pero al final y al cabo, mi confianza, Señor, eres. Mi temor no es el virus, mi temor eres tú, Señor, de los ejemplos. Así que, hermanos, sigamos poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a darle gracias a Dios en este tiempo, orando por su palabra, porque me ha permitido nuevamente poder llegar a ustedes y de poder cada día seguir preparándome para poder seguir predicando la palabra. Permítame terminar este mensaje con una oración. Padre eterno, quiero darte las gracias, Señor, una vez más por tu palabra, porque a la luz de tu palabra, Señor, entendemos que todas las cosas, Señor, se mueven bajo tu soberanía, que tú eres el Dios soberano, que tú haces las cosas perfectamente, Padre eterno. Aunque en este mundo, Señor, tal vez los sufrimientos, las tribulaciones que nos pasen, Señor, no lo entendamos, no lo podamos comprender con nuestra mente, pero sabemos, como dice tu palabra, Señor, que el hombre interior se va renovando de gloria en gloria para llegar a ser a la estatura y a la medida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Oro para que esta palabra, Señor, llegue a corazones en buena tierra, Señor, que como semilla, Señor, tu palabra pueda producir en ellos frutos, Padre eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre eterno, bendice a tu iglesia evangélica, la luz de Cristo, a cada uno allá en sus hogares donde sean reunidos. Bendícelos, Señor, a sus hijos, a sus familias, Padre Santo, cuídalos y protégelos, Padre eterno. Sabemos que nos esperan tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero nuestra confianza, Señor, nuestro temor
seas tú, Padre Santo, en todo momento y en todo tiempo. Que tu palabra, Señor, nos siga limpiando, que tu palabra cada día, Señor, nos acerque más y más a ti. Que tu palabra, Señor, nos haga crecer en fe cada día, Padre eterno. Y que siempre, Señor, hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el ladrón corrompen, Señor, sino que son tesoros eternos, Padre eterno. Sabemos, Señor, que tú has permitido todas estas cosas, Padre eterno. No solamente es una prueba para el mundo, sino para tu iglesia, de cómo estamos andando, cómo estamos caminando, Señor. No se trata, Señor, de que algunos se enfríen y otros no, sino que, Padre eterno, tú estás probando corazones, quienes realmente son tuyos, Padre eterno, en este tiempo. Gracias, Padre Santo, en el nombre maravilloso de mi Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.